Los argentinos y las argentinas no logramos que ese programa que el Fondo Monetario impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica. Va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan. Es imprescindible entonces unidad nacional frente a eso. Fue un préstamo político y política también tiene que ser la solución. Bueno, esa es la idea, uno podría decir madre, por lo menos hasta ahora, que lleva adelante el Frente de Todos dentro de lo que es la discusión y que Eduardo Guado de Pedro propone como una de las tantas que pueden formar parte de lo que es este programa eventualmente electoral, que todavía no está hecho, pero donde cada uno va arrimando, sin ninguna duda, alguna idea. Bueno, la más importante, la más relevante, la fundacional, tiene que ver con esto. Yo se lo marcaba también la semana pasada. ¿Qué grado o qué chance tiene en términos de soberanía y de libertad económica un gobierno que no se sienta con el Fondo Monetario Internacional primero y que le establece cuáles son las prioridades que tiene el país? No las del fondo, sino las del propio país. Vinculado con este tema, yo creo que la otra novedad política de las últimas horas, llamémosle en todo caso, no sé, un comportamiento distinto, es cómo tanto para el oficialismo como para la oposición política empieza a tomar una dimensión, una carnadura mucho más importante este escenario de los 3/3. Uno podía verlo, pero no lo veía del todo en función de las estrategias que cada uno, oficialismo y oposición, venían tomando. Dejo afuera de la oposición a alguien que es el que de alguna forma está hoy gravitando con fuerza, como es Milei, como es Javier Milei. Javier Milei está generando cambios, no hacia dentro de su propio espacio, que es un espacio muy reducido y donde habrá que ver bien cuál es la estructura que puede conformar, sino cambios que se van viendo no solamente en el oficialismo, como yo le marcaba recién, sino también en la oposición política. Por el lado del oficialismo es fácil de ver. ¿Por qué? Bueno, porque crece la figura del acuerdismo, crece la figura de Sergio Massa, también la de Eduardo Guado de Pedro, que lo que van es anudando acuerdos políticos porque lo que estiman es que si Javier Milei sigue creciendo en las encuestas, bueno, eso va a generar un escenario donde por un lado va a estar una especie de extrema derecha muy dura y por otro lado va a haber una especie de centro, centro izquierda o centro puro que podría ser representado por Sergio Massa, por Eduardo Guado de Pedro o también por quién, bueno, por Horacio Rodríguez Larreta. Por supuesto ya no estoy en el oficialismo, sino que estoy en la oposición. Por eso la novedad es lo que ha publicado Horacio Rodríguez Larreta en las últimas horas en sus redes sociales, que muestra también cómo está cambiando en términos cualitativos el escenario electoral. A ver, señor director, si podemos ver esta especie de manifiesto, que lo tenemos en destacado porque es bastante largo, pero atención con esto, dice: las conversaciones con referentes nacionales como Juan Schiaretti, José Luis Esper, Margarita Stolbizer, tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina. Y en el caso de Juan Schiaretti, no va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia, refiriéndose a Córdoba y la ciudad de Córdoba, ahí está, con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, dos candidatos de lujo que me honra apoyar. Sé de su compromiso y esfuerzo, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Larreta? Bueno, amplía su base electoral. ¿Cómo lo hace? Con acuerdos políticos, en este caso con un referente, como es Juan Schiaretti, pero aparte un referente que uno podría decir, ¿es peronista Juan Schiaretti? Sí. ¿Qué tipo de peronismo hace? Bueno, no el que está dentro del Frente de Todos, claramente, ¿no? Hace otro tipo de peronismo. Y la pregunta es, ¿por qué lo hace Horacio Rodríguez Larreta? Y la respuesta podría ser porque lo que se ve es que Javier Milei crece y tensiona bastante lo que es el escenario político, y uno podría decir, empieza también a erosionar la figura de Patricia Bullrich. No por nada Mauricio Macri se manifiesta en contra, o por lo menos no se manifiesta a favor, de incluirlo a Juan Schiaretti en este acuerdo político en Juntos por el Cambio. No sé, pero ¿cómo? Si antes lo apoyaba, ¿por qué ahora no lo quiere? Bueno, porque tensiona muchísimo en Juntos por el Cambio. Ahora, me parece fundamental para cerrar y para terminar y para tomar un elemento que también tenemos que traerlo al lado del oficialismo, escucharlo a Juan Schiaretti. Escúchelo con atención. A ver, señor director. Como precandidato a presidente que expresa
la cultura de la producción, del trabajo, que expresa el interior profundo y la superación de la maldita grieta. Estoy convencido que lo que Argentina necesita para dejar atrás tantos años de decadencia y de frustración y emprender un camino de progreso sostenido es tener un programa de gobierno común, hacer una nueva alianza política por parte de quienes coincidimos y luego un gobierno de unidad nacional. Bueno, ahí estaba Juan Schiaretti. Atención con esto, ¿no? Porque lo que él describe es un escenario distinto, dice. Un escenario, por ahí no con las coaliciones tal y como las conocemos hoy, sino con nuevas alianzas, con nuevas coaliciones. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto le conviene al oficialismo, por ejemplo, entrar con una definición ya a esta hora, o en todo caso dejar abiertas las posibilidades, por lo menos mientras tenga la oportunidad, es decir, que tanto Sergio Massa como Guado de Pedro, eventualmente como Daniel Scioli, sigan construyendo sus propias alianzas y eventualmente terminar definiendo cuando falta muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, atención con esto, pero me parecía importante remarcarlo en vista de lo que vamos a estar discutiendo en este programa. Señor José Manuel Ubeira, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, extrañando a las compañeras que no están, pero estamos con un buen reemplazo, que es Nahuel. Le mandamos un besito grande a Lili Hendel y a Úrsula Vargés, que hoy no están con nosotros, pero van a estar bien representadas. Sí, hoy Nahuel está de este lado de la mesa, lo cual a mí me pone muy contento. Yo lo tengo a Nahuel a mi derecha, lo cual me inquieta, pero bueno, no importa, digamos. Después vamos a tratar. No, pero es una intrascendencia escenográfica, nada más. Bien, me gustó ahí. Natalia. ¿Qué tal? Buenas noches, Natalia Julián. Salvo, ¿cómo estamos? Muy bien. Solo recordar que Sí. ayer fue el 3 de junio, 8 años de la primera marcha de Ni Una Menos. Me parece importante destacar que la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres no solamente es en términos económicos por la feminización de la pobreza, sino que desde el 2015 a esta parte hubieron 2.500 femicidios, y eso tiene que ver también con este Poder Judicial que tenemos, que no solamente le falta sensibilización y capacitación en género, de hecho la Corte no hizo la capacitación en la ley Micaela, sino que, bueno, no tenemos una justicia apropiada en perspectiva de derechos humanos y feministas. Recordar eso. Nahuel, ¿cómo estás, Nahuel Sosa? Bueno, saludo a la mesa, Hueira, y gracias por el comentario. No, a ver, sumado, Julián, a lo que vos decías, Sí. me parece una cuestión, ¿no? Es que Areti representa también Córdoba, que es el tercer bastión electoral, es decir, creo que ahí hay un poco la cuestión. Ahora, de mi punto de vista, el tema es que en esta elección no va a existir la avenida del medio. Es decir, cuando uno está viendo lo que pasa a nivel general, Sí. de lo que pasó en Brasil, lo que pasó con Petro en Colombia, es decir, la idea de la avenida del medio, que hace 8 o 10 años podía ser tentadora, yo creo que ya no existe, ¿no? O sea, me parece que en ese plano lo que hay que ver es que en todo caso se va a ir una elección más polarizada que lo que fue la del 2019, Sí. sin duda. Yo creo que esta elección va a ser más polarizada. Y me parece que, además de que va a ser más polarizada dentro del propio Juntos por el Cambio, está habiendo un nivel de crisis que es para subrayar, es para tomar nota, ¿no? ¿Por qué? Porque hace un año Juntos por el Cambio pensaba que la elección la tenía ganada. Y hoy ya no es así. Entonces hoy el Frente de Todos vuelve a estar competitivo, vuelve a ser una elección en la cual va a ser muy reñida, un poco lo que decía Cristina, se da un esquema de 3/3, y me parece que también se pone en crisis lo que va a quedar del espacio de Urtubey y Randazzo, si es que ese espacio sigue existiendo con algún otro nombre. Es decir, que lo que uno podría considerar que es la tensión que genera Javier Milei en el escenario electoral, bajo ningún aspecto le da una posibilidad a un centro. Sí, yo creo que no hay posibilidad de ese centro. Sí. Tampoco nadie está queriendo ocupar mucho ese centro, porque de hecho la reta ha girado su discurso, uno podría decir que su discurso claramente Es fue más tirando derecha, más derecha que otra cosa. Pero digo, me parece que más allá de eso, la idea del centro, la avenida del medio, ese famoso concepto, Sí. me parece que se ha ido diluyendo. Y que por el contrario, lo que va a haber es que va a haber posiciones ideológicas más fuertes, en las cuales con activismos más consolidados, y en las cuales va a haber 3 elecciones que van a ser una radicalmente distinta a la otra. Y un balotaje en el cual probablemente quienes entran en ese balotaje vayan a ir a un esquema de polarización muchísimo más agudo que lo que fue el balotaje anterior. Bueno, nos vamos a meter en un ratito, también en ese tema. Pedro Peretti, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. ¿Cómo Bueno, está, Pedro? ayer estuvimos en la Facultad de Medicina de Rosario en el primer encuentro federal sobre el tema de la soberanía.
un encuentro impactante, más de 1000 personas en 20 comisiones distintas discutiendo la cuestión de la soberanía, que tanto tiene que ver, porque un día como hoy, el 4 de junio de 1846, fue la batalla de Punta Quebracho, que es donde ganamos. Como dice mi amigo el historiador Battistoni, es la fecha que se debería festejar, porque en la vuelta de obligado perdimos Sí. y 7 meses después ganamos, y ahí conseguimos un avance muy importante en cuanto a la soberanía para navegar sobre los ríos interior. Soberanía que hoy, después de más de un siglo, todavía está en discusión. Y un día como hoy también tuvo mucho que ver con la soberanía. 4 de junio del 43. 4 de junio del 43, que tuvo mucho que ver con la soberanía popular, que desemboca en el 17 de octubre del 45, que pasó lo que todos saben que pasó. Por eso el tema de la soberanía hoy, en el debate electoral de la Argentina, tiene que estar planteado como núcleo central, y eso lo viene planteando Cristina en todos los discursos que lo he escuchado, en La Plata y en Plaza de Mayo. Bueno, Pedro, a ver, vamos Perdón, a... Sí, digamos, Sí, señor. yo creo que después de lo que acaba de pasar recién, tenemos que habilitarlo a Peretti con una sección que se llama efemérides. es cierto, todo programa que se precie tiene...